de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, los libros que puede encontrar en su librería favorita, los más recientes del maestro Paco Cruz. Va a batallar un poco más para encontrar Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan, porque ya tienen más de 10 años de haberse publicado, pero son libros que son tan actuales hoy, tan vigentes hoy como cuando se publicaron. El maestro Paco Cruz lo espera también, porque Amor con Amor se paga, a las 5 de la tarde en sus videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. Hay que apoyarlo, hay que respaldarlo y en serio, que Amor con Amor se pague, como también espero que apoyemos al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra y fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos. Él de lunes a viernes lo espera a la 1 de la tarde con Hildy, su compañera de vida, también periodista de larga trayectoria, para hablar de estos temas en No Apto para Cínicos. A ambos, buenos días. Pues debo de decir que este programa es así como un cúmulo de sentimientos, de emociones, Paco. Ya no sabe uno qué decirle a las familias de migrantes que mueren a manos de ICE, como la familia de don Lorenzo. Eh, Qué bueno que están pidiendo un posicionamiento contundente desde México ante este asesinato y bueno, pues el coraje, todo lo que ha generado este imbécil desde Argentina también. Por cierto, un Ricardo Salinas Pliego que dice, qué terribles palabras, se tendrá que hacer responsable de sus dichos. Es un pinche, no, este no es así, este es sobre Pedrito Sola. Qué pinche cobarde, porque sabe que él también promueve la violencia y él también promueve el odio, porque él también detesta a ese pueblo hambreado del que habla Feynman. Mi querido Paco, mi querido Jaime, ¿cómo están, maestros? Mi querido Paco, voy primero contigo. Vicente, Jaime, buenos días. Primero déjenme traer un taquito de carne de burro para igualarnos con Eduardo Feynman. Sí, no, la verdad es que se puede meter su no disculpa por el orto, que déjenme decir, es una expresión vulgar, valga la redundancia, es una expresión vulgar que significa que se metan las cosas por el culo. ¿Sí? Ese es lo que dijo. Eso es lo que dijo con el ahorita, me cagas ahorita que se lo metan por el orto. Cada pueblo tiene sus dichos y tiene sus cosas, pero yo te lo dije el primer día cuando salió esto. Eduardo Feynman no es un periodista, es un propagandista de la ultraderecha. Eduardo Feynman yo les platiqué, yo lo sigo desde la campaña de Javier Milei, y él y otro grupo de periodistas comunicadores argentinos de ultraderecha eran los propagandistas de Milei. Así que no debe extrañarnos nada de Eduardo Feynman, que es un tipo clasista, racista, es un tipo que la lleva muy bien, pues hemos visto la foto con Ricardo Salinas Pliego. Es un tipo que inventa, lo han demandado en su país por inventar, por presentar noticias falsas. Él promueve el discurso del odio. Es la derecha, va. Si uno lo escucha a él y escucha a Javier Negré o a Eduardo Verástegui o a Salinas Pliego, a Javier Milei, a Daniel Noboa, son lo mismo. Es la ultraderecha. Y la ultraderecha, aquí lo hemos dicho, y tiene sus comunicadores y debemos entenderlo en ese contexto. El mismo Pedro Sola, ¿no? No sé por qué la gente le dice Pedrito, pero bueno, el mismo Pedro Sola, con este discurso, pues es que yo no sabía que las mascotas ahora son parte de la familia. Siempre han sido parte de la familia. Siempre, históricamente. Que él sea pendejo es otra cosa, ¿va? Pero esa quien en la vida no ha tenido una mascota, dice que él no, pero alguno de su familia sí, y las mascotas son parte de la familia y siempre hay que tratarlas bien, no porque haya una ley, no porque haya nada. Pero ese es el discurso de la extrema derecha, Vicente. A mí no me sorprendió lo de Eduardo Feynman, digo, porque
porque es así. Va, entre él y yo te ponía el cine, entre él y Javier Negre no hay ninguna diferencia, ninguna. Los dos demandados, los dos inventan. Ese invento de que Narcos amenazaron, bueno, hasta dio el número, ¿no? A 5 jugadores ecuatorianos para que perdieran. La verdad es que pues eso nos dice de la calidad de persona que es. Pero es parte, él forma parte de los grupos yo digo que llegan al supremacismo. Es que no concibo a la derecha ni la ultraderecha, no los concibo sin la violencia. Así que pues, son comunicadores de la extrema derecha y ahí van a estar, ahí los vamos a tener. Se van a disculpar, sí, ¿no? Ya lo dijiste tú bien, no es una no disculpa, pero si fuera, pues se la puede meter por ahí por el orto, pero pues los vamos a ver mucho, sobre todo porque es cercano en algún viaje a Israel. Este, él se acercó mucho con Ricardo Salinas Pliego. Así que así debemos entenderlo, tenemos que verlo. México va a ser un foco de todos estos comunicadores de extrema derecha. México va a estar ahí, ¿va? Entonces, y en el periodo electoral que tenemos, más todavía, Vicente. Así que ese es para empezar el saque, para no dejar a Jaime ahí esperando con su café. Como que se desaparecieron los dos, ese sí. Sí, ¿verdad? No veo a Vicente ni a Jaime, pero en los próximos meses, al margen de las elecciones de Estados Unidos, que nos va a ocupar mucho tiempo, también vamos a vivir un proceso electoral, que de hecho yo digo que ya empezó hace buen rato, pero bueno, vamos a vivir un proceso electoral formal que va a concluir con la elección de 17 gobernadores. El año próximo, 17 gobernadores, vamos a elegir aquí a 300 diputados de mayoría relativa, y ahí van los 200 de representación proporcional, y estas campañas las vamos a vivir todavía peor de la derecha, Vicente. ¿Me escuchas, Paco? Ahora sí te escuchamos. Sí, ¿me Te escucha, escucho, Jaime? sí. ¿Ya está Jaime? A ver si Jaime me escucha también. Qué extraño lo que Sí, está dice, pasando en el sistema, ¿eh? Está pero dice pasando que algo sí, muy... Vicente, te escucha bien. Muy bien. Oye, mi querido Paco, mi querido Jaime, ayer también fuerte. Agréguenle a la mesa las declaraciones de la fiscal Ernestina Godoy en la conferencia. Ya contestó Ken Salazar. De hecho, creo que sí tiene parte de estas declaraciones a Ilia Calderón. Y le mando un saludo a Marvel, que creo que ha tenido que entrar de bateadora emergente porque los cabrones del servicio de internet allá en Chicago salieron peor que los de la perrita de Trump y de los de Slim. No me Están dejan en peor que en mi paz. casa, Vicente. me traen sufriendo a Ceci allá en Chicago. A ver, mi querida Ceci, mi querida Marvel, a ver si tienen las declaraciones de Gen Salazar con Ilia Calderón, la periodista de Univisión y N+. FBI en ese momento esté presentando el avión en el que se habría hecho ese operativo, en el que se habría hecho ese traslado. Mira, Ilia, yo estuve en mucha comunicación con el fiscal y con su equipo. El fiscal Gertz, con la dirección del Gobierno de México, envió a sus líderes a venir a Juárez, cruzar la frontera del Paso, para ver el avión, para ver toda la evidencia que tenía ahí. Eso se lo presentamos con puerta abierta, ¿no? Entonces, no había sorpresa. Como lo dije aquí, no fue nuestra operación, no fue nuestro avión, no fue nuestro piloto. Entonces, muy claramente lo digo aquí en el libro, que esa es la verdad. Cuando la presidenta Sheinbaum dice quién miente, usted está diciendo que esta es la verdad. Entonces, ¿miente el FBI no al miente. presentar ese avión?
No, porque el avión está de este lado, confiscado ya. Bueno, pues hasta las explicaciones de Ken Salazar resultan medio inverosímiles, difíciles de creer. Mi querido Jaime, vamos con su saque, maestro. Ken Salazar fue muy hábil desde el principio al trabajar este tema, al presentar este tema a partir de medias verdades, ¿no? Porque son medias verdades, porque cuando dice, nosotros no tuvimos nada que ver en este operativo, no fueron nuestros agentes, no fue nuestro piloto, pues en cierto sentido está diciendo parte de la verdad. No fue su piloto, el piloto trabajaba para el hijo del Chapo Guzmán. La avioneta, tampoco era propiedad del gobierno de Estados Unidos, era una avioneta que ya tenía un historial, que había incursionado en Colombia, vaya, pertenecía a los hijos del Chapo. Pero donde está mintiendo Ken Salazar es al decir que no fue nuestro operativo. Coño, pues, ¿de verdad, embajador, va usted a insultar la inteligencia de la presidenta de México, de millones de mexicanos? Claro que fue su operativo, porque, a ver, ¿cómo se explica usted que el piloto, una vez a punto de ingresar a territorio estadounidense, se comunica con una torre de operaciones del Paso para pedirles coordenadas, ¿no? Porque iba con el transponedor apagado, solamente porque ellos ya estaban al tanto de que esa avioneta va a ingresar a territorio estadounidense, estaba pactado ese ingreso. ¿Cómo decir que no fue un operativo de Estados Unidos cuando los hijos del Chapo pactaron todo con el Departamento de Justicia? O sea, ¿usted estaba también a ciegas? Claro, cuando usted dice: "No, nosotros invitamos a la gente de Gertz Manero para que vieran que con las puertas abiertas ya está la avioneta". Lo que ha cabreado a la presidenta, es el hecho de que el FBI, pasándose de listos, presentaron esa avioneta incautada por el gobierno de Estados Unidos como un trofeo de ese operativo que efectivamente fue pactado con el Departamento de Justicia. Así es que por eso digo que es una media verdad. La, la principal, eh, mm, el principal indicio, la principal prueba que documenta la participación directa de Estados Unidos es el pacto que ofrece el Departamento de Justicia, ¿no? Porque claro, en esto les iba mucho a los hijos del Chapo Guzmán. ¿Por qué? Porque ya habían negociado, uno, la rebaja de penas para los 3 hermanos. 2, la entrega de 17 miembros de la familia de los Chapos, que claro, saben que han traicionado al Mayo Zambada, saben que se va a desatar una carnicería y por eso negocian con con el Departamento de Justicia que 17 personas de su familia entren a Estados Unidos para salvarlos de ánimos de vendetta. Entonces, embajador, no insulte la inteligencia de los mexicanos. Claro que este fue un operativo orquestado, diseñado por Estados Unidos en connivencia con esos traidores de los hijos del Chapo Guzmán, que después de haber causado tremendo daño a la sociedad, no solo de México, sino de Estados Unidos, desatan una guerra inmisericordia en Sinaloa y obligan al Estado mexicano a entrar a tratar de pacificar Sinaloa en medio de una guerra desatada entre los mayitos y los chapitos. Así es que no me venga con cuentos de que no, todo este operativo fue producto de una traición entre los chapitos y el Mayo Zambada, que era como su padrino, ¿no? Eso, nosotros no teníamos nada que ver, así son de malosos. Los narcos se traicionan entre ellos, nosotros no metimos las manos, vaya. Ellos dijeron: oigan, nos vamos a entregar y de plano le vamos a llevar al señor Mayo Zambada de trofeo.
Ah, no, pues sí. Si quieren, nada más díganos a qué hora y nosotros les abrimos la puerta. No, así no son las cosas y usted lo sabe muy bien. Para todo esto tuvo que haber un proceso de negociación intenso, arduo, que llevaba ya varios meses, que se mantuvo en secreto, que se mantuvo de espaldas al gobierno de México. Como por ejemplo, la lista que les entregaron a ustedes con los 17 miembros de la familia de los Chapitos. ¿Por dónde iban a entrar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Iban a entrar a Estados Unidos así de repente con una? No, no, no. Esto ya estaba pactado. Iban a entrar en una fecha determinada a través de tal punto de la frontera de México a Estados Unidos, su estatus migratorio iba a ser se les iba a permitir mantener su dinero en la banca de Estados Unidos, o sea, y nos viene a decir que esto no tuvo nada que ver Estados Unidos. Digo, ¿en serio? ¿Somos tan incautos? ¿Cuántos años llevamos entre México y Estados Unidos viendo, contemplando, impávidos, cómo Estados Unidos utiliza esta estrategia de cilindrear a los carteles de la droga para que terminen traicionando los unos a los otros, para después darles protección, convertirles en testigos protegidos y después convertir esos testigos protegidos en arma arrojadiza ¿eh? Contra el gobierno de México, porque aceptan como buenos todos y cada uno de los dichos de los testigos protegidos. Así es que, por favor, no presente esto como una conspiración entre los carteles en el que ustedes ni siquiera metieron las manos. No, 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 es que nosotros dijimos, lléguenle, señor Gertz, lléguenle, lléguenle, miren aquí, vengan, los invitamos, aquí está la avioneta. Y luego el FBI la presenta en este museo y ya, de verdad, ya el hecho de presentar las imágenes, porque esas imágenes fueron presentadas y distribuidas a distintos medios, a la Fox, a todo mundo, con las bolsas de Doritos, con las bolsas de Totopos. Digo, por Dios, ¿no? Así es que, insisto, no insulten la inteligencia ni de México ni de la presidenta. Y en un segundo apartado, déjenme comentar este intento de meter reversa de como dijo la presidenta, dice, no sé cómo llamarle a este tipo que ni siquiera es periodista, el señor Feynman. Ya mete reversa, trata de meter reversa cuando ya la cagó, ¿no? Esto te habla del nivel de cobardía y de impudicia de este personaje. Pero ¿qué puede uno esperar de Feynman? ¿No? Es el equivalente al Ciro Gómez Leiva de Argentina. Pero miren, fíjate, ayer estábamos hablando de por qué razón tendríamos que tener los mexicanos envidia de los argentinos, porque ese fue el kit de la cuestión del señor Feynman, porque dice que los mexicanos los envidiamos mucho. Fíjense, les voy a presentar 2 casos para que vean cuántas razones tenemos los mexicanos para envidiar a los argentinos. Primero les quiero presentar un argumento que presentó la revista Crisis a partir de un estudio muy serio que hicieron los propios argentinos. Miren, por ejemplo, dice que los salarios son bajos, son bajísimos en Argentina. Y hay un estudio que sostiene esto, que desafortunadamente en Argentina, mira, le pasé a Ceci, ojalá puedan recuperar, y si no, se los presento yo aquí. Fíjense, la revista Crisis, a partir de este estudio, fíjense lo que sostiene, hace un comparativo entre la década que ha transcurrido, la última década, y fíjense bien lo que dice. La medición total de la economía argentina resulta bastante similar a la medición de hace una década, es decir, el 2016. Pero fíjese aquí lo interesante. La masa salarial, es decir, la suma de todos los salarios percibidos por trabajadores y trabajadoras, cayó considerablemente en esa década. La conclusión es sencilla. Hay otro actor social económico que se está quedando con lo que perdió el bolsillo asalariado. Una cantidad de pesos equivalente a 290,000 millones de dólares abandonó la billetera trabajadora y pasó
a acumularse en las cuentas de empresas financieras, energéticas, agroexportadoras, alimenticias y de algunas otras pocas actividades. Fíjense, el bolsillo de la clase trabajadora perdió un poder adquisitivo en la última década equivalente a 290,000 millones de dólares. Es una barbaridad, ¿no? Y bueno, y ante eso, ¿qué es lo que está haciendo el señor Milei? Porque el señor Milei ya no tiene de dónde sacar recursos, ¿no? Bueno, está imitando a Donald Trump porque ha diseñado un plan de pasaportes dorados para tratar de saldar las deudas que tiene. Argentina tiene un severo problema de liquidez. Entonces, lo que está haciendo Javier Milei es ofrecer la ciudadanía argentina a todos los ricos del mundo para ayudar a pagar las deudas de Argentina a cambio de su pasaporte. Entonces, el gobierno va a lanzar este mismo año este programa que ofrece la ciudadanía a cambio de una donación no reembolsable de $500,000. ¿eh? Entonces, estos detalles van a darse este mismo año. Y entonces, y esto es con la intención no solamente de saldar las deudas que acumula Sí, Argentina. ni idea. ¿Perdón? Creo ¿Aló? que le voy a pedir a Marvel o a Ceci que nos apaguen los micrófonos hasta que hablemos, porque si no termina metiéndose el audio de los demás en la exposición del maestro Jaime Hernández. Perdón, Jaime. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Argentina? Argentina está haciendo exactamente, cree Milei, que copiando la estrategia de Donald Trump va a resolver el problema de Argentina. Le ofrece la ciudadanía a los ricos del mundo, ¿no? Imagínate, los millonarios del mundo se van a estar peleando por la ciudadanía argentina, pregunto yo. Esta es una invitación al sarcasmo. Ya veo ya todos los ricos del mundo. Sí, quiero ser argentino para comer todos los fines de semana un buen asado. Quiero ser argentino para poder ponerme la camiseta de Messi, ¿no? Para que me odien los mexicanos, para que me tengan envidia, ¿no? O sea, ya parece, ¿no? Entonces, cuando uno contrasta, no los dichos de este pobre desgraciado, sino la realidad económica, los datos duros de lo que está pasando en Argentina, donde los salarios cada vez son más bajos, los comercios están en crisis y la recuperación va a tardar muchísimo en llegar. Una de las primeras acciones del gobierno de México bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál fue? Elevar los salarios mínimos, romper con este viejo estigma que decía, no, no aumentes los salarios, se va a disparar la inflación. No, Andrés Manuel López Obrador dice, no, ese es un cuentazo que nos han estado restregando durante años para impedir que la clase trabajadora recupere el poder adquisitivo. Esa fue una medida revolucionaria sin precedentes, una medida valiente, y Andrés Manuel López Obrador tenía razón. Hoy, la clase trabajadora en México tiene un salario mínimo digno, no como los pobres pensionados argentinos, no como los profesores de la Universidad de Argentina que ganan, fíjense bien, y esto lo han denunciado los propios estudiantes que han iniciado marchas, han cerrado la universidad porque sus profesores ganan solamente para cubrir el costo de un plato de comida en un día, no pueden gastar más, no tienen el poder adquisitivo para darse el lujo de comprar un segundo plato de comida. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza y qué cara dura tiene usted, señor Feynman! Lo que pasa, insisto, es que usted es un personaje al servicio de la peor causa del señor Milei, es un arrastrado, y cuando dice que los mexicanos tenemos envidia, coño, ¿no? Ayer la presidenta dio 12 puntos en inversión récord extranjera. El nivel salarial del poder adquisitivo de los trabajadores como nunca. El empleo como nunca también. El nivel de producción como nunca. México ha escalado puntos en el seno de la OCDE por ser uno de los países con mayor producción. Y
los envidiamos a ustedes los argentinos que hoy comen carne de burro, que están ofertando al mejor postor su pasaporte. Mucha envidia la que tenemos, queridos amigos. Sí, y luego cuando dice pueblo hambreado, o sea, como que presidenta, y le dice presidente, ¿no? Presidente Sheinbaum, encárguese de su pueblo hambreado. Ojalá que con las ganas que veo al Pelón Gomis, a los de Radio Fórmula respondiéndole a Feynman, así por fin, gracias a Feynman, salgamos a cerrar filas en torno a la presidenta de todos los mexicanos y las mexicanas, que está siendo blanco de estas campañas y estas estrategias y esta guerra sucia. Es una esperanza, una opinión. Y quiero decirles también, Paco, Jaime, que le he enviado al canciller Roberto Velasco, quien siempre ha sido muy generoso con nosotros. Sé que sabe que lo que hacemos en Sin Censura lo hacemos con conocimiento de causa y por convicción. Le envié la carta de la familia del paisano Lorenzo Salgado, que murió al ser baleado por un agente de ICE. Y prepárense, porque de acuerdo a lo que me dice, obviamente por respeto no puedo decir en un intercambio privado lo que me dice el canciller, pero prepárense porque estoy seguro que será un tema de la mañanera del día de hoy. Y ojalá, le he pedido al canciller que nos acompañen Sin Censura, porque sí está el canciller también muy conmovido por este tema, me dice, y yo creo que se vienen declaraciones fuertes y contundentes, como lo ha pedido la familia de don Lorenzo, desde Cancillería y desde, si así lo decide la presidenta, desde la mañanera del pueblo, por este asesinato, por esta muerte a manos de un agente de ICE. Y conste, está qué feo lo que voy a decir, pero lo advertimos. Los carros no identificados, los encapuchados sin identificarse, iban a provocar otra situación que lamentar, y volvió a suceder. Sucedió de nuevo. Mi querido Paco, vamos a la segunda vuelta. Sí, déjenme decirles nada más, ahora regreso a lo de migración, que es bien importante, porque además ha sido tema de Sin Censura, pero ayer curiosamente, yo rara vez entro a X, pero ayer entré un rato y José Ramón López Beltrán publicó un post, es para completar lo que decía Jaime. Y el banco de inversión Goldman Sachs proyecta, claro, son proyecciones a muy largo plazo, pero eso está proyectado, que México, en 2075, México será la 10ª potencia económica mundial, por arriba de Reino Unido, Japón, Francia, Canadá e Italia. Y subió a José Ramón López Beltrán, subió una tabla muy interesante en el que marca las 10 mayores economías del mundo, con esa proyección que les dije. Bueno, China, India, Estados Unidos, Indonesia, Nigeria, Pakistán, Egipto, Brasil, Alemania y México. Pero Argentina no aparece ni siquiera entre las economías del 11 al 20. Y tampoco aparecen las del 21 al 34. Esa es la comparación, nada más para completar lo que decía Jaime, proyecciones de largo plazo. Argentina es un país que no ha despegado nunca. No, discúlpenme, sí, está en el lugar número 29. En el 29. Así que ahí tienen el futuro, va. La 10ª contra la número 29. Pero lo que preguntabas, Vicente, el caso de Lorenzo Salgado Araujo, que puede llegar la mañanera, sí, debe llegar. Debe llegar. Aquí hemos hablado de los migrantes o inmigrantes en Estados Unidos. Un asesinato el 7 de julio de 2026, cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas le disparó a Lorenzo Salgado durante un operativo de arresto allá en Houston, en Texas.
Dicen que Lorenzo Salgado intentó evadir el arresto y utilizó su vehículo como arma, nomás para que vean, como arma. Pero la verdad es que conocemos cómo actúan los agentes de ICE, los hemos visto matar a sangre fría, no solo mexicanos, estadounidenses, ¿se acuerdan? Pero déjenme decirles, me di a la tarea de sacar de 2018 para acá, por lo menos 38 mexicanos han sido asesinados o han muerto bajo custodia en operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. La mexicana es la nacionalidad con más víctimas mortales de los agentes de ICE. Y también hay que decirlo, los agentes de ICE están al acecho permanente de indocumentados mexicanos, aunque no sean indocumentados, solo con que parezcan. Eso no se va a acabar tan pronto, no va a bajar. Hay una ofensiva desde el primer día que tomó posesión para su segundo mandato Donald Trump, una ofensiva antimigratoria, que de pronto desata pánico en algunos lados, pero hay que decirlo, la cacería es permanente. Van a estar al acecho, los vamos a tener ahí, no se van a cuidar, van a usar todo lo que tengan a la mano los agentes de ICE para arrestar. La ofensiva antimigratoria no va a parar por este asesinato, así que por eso sí debe haber una respuesta fuerte, ¿sí? Una respuesta fuerte de la Cancillería, que es mexicana, que es la responsable de esos temas. Así que para mí podemos hacer recuento de los 38 asesinatos, pero con uno basta porque ni un mexicano debía morir. Bueno, ningún migrante debía morir de manos de ICE, que se supone que es una policía para detener, sí, pero se ha convertido en una corporación mortal. Así que yo digo, todavía en este momento, cuando están a menos de 5 meses de las elecciones, los migrantes la van a pasar muy mal, Vicente. No me gustaría decirlo, pero así van a ser Vicente y Jaime. Van a ser el blanco de tal vez la última tablita de salvación, tristemente, perdónenme cómo lo estoy diciendo, para los republicanos que buscarán sacar raja política de esta persecución. Veo también en los medios mexicanos corporativos, ¿no? Está defendiendo la 4T Manuel López San Martín, está defendiendo la 4T a Rubén Rocha. Pues dice la fiscalía, no tenemos las pruebas, no nos han mandado las pruebas. Ya ven que está defendiendo el gobierno de Claudia Sheinbaum, el Estado mexicano, a Rubén Rocha. Pues le preguntaron en la conferencia, ¿ya recibieron las pruebas? Y dicen que no hay pruebas. Pues, ¿qué quieren que diga la fiscal Ernestina Godoy? Y por cierto, ¿qué chinga le está poniendo Luis Guillermo Hernández, el amigo Luis Guillermo Hernández, a este chayotero que arremetió contra su servidor hace unos días? ¿Cómo se llama? Salvador García Soto. Qué pinche exhibidota. Dice Luis Guillermo Hernández, el chayotero de 3 centavos, Salvador García Soto, inventó una churronovela sobre una falsa visita de la actriz Ofelia Medina a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Sheinbaum. No pasó ni medio día y Ofelia Medina ya desmintió al periódico El Universal. Ese pasquín putrefacto y todos sus chayoteros inmundos no tienen remedio. Escribe Salvador García Soto en sus notas indiscretas. A propósito de la presidenta, nos cuentan que hace unas semanas, luego de que la actriz y activista Ofelia Medina tuviera una participación en un programa de Canal 11, a algún acomedido de la 4T que quiso quedar bien con la doctora, se le ocurrió pedirle a la primera actriz yucateca si aceptaba tener una plática personal con Sheinbaum. Ofelia, que ha sido una luchadora izquierdista por las causas más nobles, aceptó el encuentro y cuando la llevaron a Palacio Nacional hasta el despacho presidencial,
llegó con el porte y la sencillez que la caracterizan, pero oh sorpresa, que cuando la recibió la presidenta muy contenta y sonriente de tener en su despacho a una mujer que ha sido símbolo de lucha y del talento para la izquierda mexicana, lo primero que le preguntó Sheinbaum después de saludarla fue: ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo ves al país? Y la respuesta de Ofelia le borró la sonrisa a la doctora y a todos los que presenciaban la visita. Mal, veo las cosas muy mal. La presidenta, tratando de reponerse y entender, insistió en su pregunta: ¿pero por qué? Estamos haciendo muchas cosas positivas. ¿Qué es lo que ves mal? Todo. Esto es un desastre, respondió la cónica, la actriz que después explicaría por qué su punto de vista tan crítico sobre lo que sucede en el país. El caso es que ese acomedido o acomedida que quiso quedar bien con la presidenta llevándole a Ofelia Medina, se olvidó que la señora actriz y activista comprometida, que siempre ha sido la yucateca, no es precisamente una mujer complaciente y mucho menos hipócrita, y quienes la conocen bien saben que Ofelia siempre dice lo que piensa y lo que siente, tal y como se lo dijo en su propio despacho a la presidenta. Los datos mandan escalera doble, seguimos subiendo, dice Salvador García Soto. Y tan contundente, Ofelia Medina publica un comunicado. Ciudad de México, 8 de julio de 2026. Ciudadano Juan Francisco Ili Lanz Duret, director general del periódico El Universal. Ciudadano Salvador García Soto, de la columna Escalera Doble, presentes. Por medio de estas líneas me dirijo a ustedes en relación a la nota publicada el día de hoy en la columna Escalera Doble. Informo que no he asistido al Palacio Nacional. Solicito atentamente que se rectifique dicha información a la brevedad. Atentamente, Ofelia Medina. Pues toma la pinche chayotero, mentiroso, creador de noticias falsas, de fake news. ¿Otra vez el Universal? ¿Otra vez Salvador García Soto? Ayúdenme, maestros. Voy contigo, Jaime Hernández. Hijo, mano, pobre desgraciado, ¿no? Lo han vuelto a agarrar con los calzones abajo a Salvador García Soto, digo, porque lo agarran en pues, una mentira, ¿no? Y fíjate bien, la forma es que la desinformación de Salvador García Soto llega a un nivel de verdad que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que siga publicando una columna en el Universal? ¿Cómo es posible que siga cobrando por las porquerías que publica, no? Todo, cuando no es desmentido, es puesto en evidencia. Pero mira, yo creo que a veces este tipo de historias vale la pena desmontarlas, ¿no? Porque, yo me preguntaría, ¿quién le vendió quién le vendería esta historia? Porque ya se parece a Raimundo Riva Palacio diciendo: "Mis fuentes de Palacio me dijeron esto", ¿no? La capacidad de invención o la capacidad de ingenuidad, porque ya son mayorcitos. Salvador García Soto, está mayorcito, fue uno de los personajes, uno de los columnistas que se llevó precisamente el Universal, Raimundo Riva Palacio, era de la colección de Raimundo Riva Palacio. Pero fíjate, porque presenta a Ofelia Medina como una mujer, que tiene, sabes, que se caracteriza por tener un carácter duro, ¿no? Por decir las cosas tal y como son. Es la caracterización de Ofelia Medina. Cuando todos que ya conocen en los entornos cercanos de Ofelia Medina saben muy bien que Ofelia Medina ya no es la Ofelia Medina de antes, ¿no? Que era combativa, ¿no? ¿Se acuerdan, por cierto, que a Ofelia Medina la ensartaron creo que sus nietos o sus hijos o un sobrino en aquella campaña de contra el Tren Maya? ¿Se acuerdan? Cuando Ofelia Medina dice: "Ay, es que me dijo mi sobrino, ay, es que están destruyendo", y dije: "Sí, yo firmo, todos contra el tren", ¿no? Y entonces Ofelia Medina, de manera incauta, firmó ese desplegado que sumó a varios ambientalistas, ¿no? Para criticar lo de, ahí te das cuenta que Ofelia Medina se la agarraron, ahí pecó de incauta.
Y Ofelia Medina ya tiene, sí, sigue teniendo esta simpatía por causas de izquierda. Organiza, por ejemplo, la venta de obras de arte, de cuadros, para financiar precisamente algunas causas que ella impulsa, a las que da patrocinio, pero ya no es la Ofelia Medina de antes. Ya Ofelia Medina es una mujer mayor que en su momento sí, porque todo empezó porque, claro, le entró por ahí, le dio por ahí. Es un poco como el caso de esta actriz mexicana que era una belleza y que incluso llegó a tener flirteos amorosos con el subcomandante Marcos. No me acuerdo ahorita del nombre de esta actriz. ¿Cómo se llamaba esta actriz? Bueno, el caso es que dejó la actuación, se fue a Chiapas, se insinuó que tenía un amorío con el subcomandante Marcos, publicó un libro y pasa un poco con los actores así igual, ¿no? Se les conceden dotes y poderes que quizá no es cierto que los tengan ya del todo, ¿no? Eso para empezar. No estoy aquí tratando de hablar mal de Ofelia Medina, no. Lo que estoy diciendo es que no es Ana creíble. Colchero, Conchero. Jaime. ¿Cómo? Ana Colchero. Ana Conchero, que fue esta actriz que fue, Ana Conchero y yo nos conocimos en Madrid, en la época fulgurante de su carrera. Por cierto, ella me regaló un gato que se lo había regalado No a su vez. chingues, déjame acariciar tu mano con la que saludaste a Ana Colchero. Cabrón, no, anda presumiendo Jaime, pues hay que aprovechar. No, es que Ana Colchero andaba en su representación que tenía, ella tenía una representante de Miami, una cubana, por cierto, muy, ¿cómo decirlo? Mejor me callo. Entonces, esta representante cubana, nos invitó a cenar y estuvimos ahí y entonces me contó que Alejandro Sáenz le había regalado un gato, una gatita, pero Ana Colchero se regresaba a México. Y entonces me dijo, oye, ¿no te importa quedarte con la gatita que me regaló Alejandro Sáenz? Uy, no. Por cierto, que a esta gata le puse Crisanta. Y se me murió, se me saltó desde un 6º piso, pero bueno, era una gata fabulosa. Bueno, pero cierro paréntesis. Entonces, Ana Colcheiro, después de vivir el estrellato, ya saben que se va a Chiapas, empiezan a insinuarse que tuvo una relación con su comandante Marcos, escribe un libro, se desencanta del mundo de la artisteada. Y entonces cada artista, pues tiene sus altos, sus altibajos, ¿no? Y en el caso de Ofelia Medina, ya está en otra fase de su carrera. Ya no es esta mujer combativa, no. Es una mujer que sí sigue simpatizando con las causas de la izquierda, pero ya a otra velocidad, vaya, digámoslo así, ¿no? Por tanto, la caracterización que hace Salvador García Soto tiene agujeros por todos lados, no es creíble. No, esa no es Ofelia Medina, que llega y se le pone de frente a la presidenta, están las cosas de la chingada, ¿no? Entonces, uno como viejo periodista dices, este cabrón, no sé de dónde se sacó eso, que llegó Ofelia Medina, que pateó a los gatos de Palacio Nacional y le dijo a la presidenta, esto está de la chingada, Claudia. No es creíble, no es creíble. Pero claro, qué bueno que la propia Ofelia Medina lo haya desmentido y lo haya dejado con los calzones abajo, literalmente, caballeros. Pues yo solamente voy a decir, entre tú y yo no hay nada personal. Me hiciste acordar de mis años aquellos en los que yo ponía mi póster de Ana Colchero en mi... ¿What? No, ¿para qué te cuento? A ver, mi querido Paco, voy contigo antes de que me metan en camisa de 11 varas. Nada más ponle la foto de Ana Colchero ahí. No, pero déjenme decirles algo. Es que es bien interesante este parrafito o parrafote de Salvador García Soto, porque nosotros todos los días, no todos los días, pero muy a menudo, hablamos sobre Raimundo Riva Palacio y las historias que se inventan.
Pero recientemente Edmundo Cázares se inventó 2 párrafos en una entrevista de 1999 a Carlos Monsiváis, ¿no? Pero vean lo que hace Salvador García Soto, inventa una narrativa, ¿sí? Con datos que parecen verdad. Hay una intencionalidad de engañar, hay una intencionalidad de golpear, hay manipulación abierta, manipulación mediática, y hay un desmentido inmediato. Pero no es Raimundo Riva Palacio, que lo citamos a menudo por todo lo que inventa. De quien sea. Edmundo Cázares, yo digo, 20 años, 20 o más, ¿no? Se inventa una entrevista, bueno, la entrevista existió, pero se inventa párrafos que nunca publicó, ni siquiera en su libro. Salvador García Soto ahora igual inventa párrafos. Es como un mal endémico en una parte de la vieja prensa mexicana. Este es un columnista, el otro era un periodista que nadie conoce, pero bueno, pero es la necesidad de inventar algo, de tener que decir algo, que es manipulación entera. Así que es impresionante en este país el fenómeno de periodistas que inventan o manipulan datos o difunden noticias falsas. Y yo digo, responde a una crisis profunda de ese viejo periodismo, pero también responde a intereses políticos. Hay que ver de quiénes recibían dinero, ¿no? Y no les importa si esta práctica erosiona la confianza pública y que genere escándalo, porque lo que quieren es eso, generar escándalo para quedar bien con la gente que antes les daba dinero. Vicente y Jaime, es gravísimo, porque uno dice, bueno, todos los días citamos a Raimundo Riva Palacio porque se echa unas novelas, pero en serio. Pero en este párrafo que leíste de García Soto, se lo inventó todo. Así que eso debe llamarnos la atención, Vicente y Jaime. Pues poniéndolo en términos argentinos de Feynman, que se lo meta por el orto. En fin, ya lo dije, perdón, es muy temprano, pero así las cosas. Y por cierto, me dice mi mamá, oigan, están hablando mucho de deportes, mucho de fútbol. Es que le digo, mamá, no todo es lo que menciona Jaime, lo que menciona Paco o lo que menciona tu hijo, es necesariamente fútbol. Por ejemplo, hay polémica sobre el papel de los árbitros y del VAR, y esta polémica también de un grupo de eurodiputados que solicitó formalmente que el Comité de Ética de la institución esta organizadora, que empieza con F y termina con A, abra una investigación contra su presidente Gianni Infantino tras una serie de decisiones que consideran incompatibles con la independencia que debe regir el máximo ente del fútbol mundial. Además, se dio a conocer, como lo mencionábamos creo que desde ayer, que el FBI está recabando testigos para confirmar si la AFA, la Asociación de Fútbol de Argentina, realizó operaciones financieras ilegales en Estados Unidos, más allá del balón, más allá del fútbol. Y creo que se tendrá que ir Infantino después de la justa mundialista por la manita de Trump en el tema de la tarjeta roja. Pero bueno, también quería mencionarlo. Más lo que quieras agregar, mi querido Jaime. Pues sí, yo creo que vale la pena revisitar este tema de la campaña que se traen algunos medios y comentócratas sobre el hecho de que el gobierno de México está ocultando información en el caso de Rocha Moya, del gobernador con permiso de Sinaloa. Y, sabes, a mí si hay algo que me pudre, es este manejo tan desasiado, tan mentiroso, tan mendaz de los comentócratas que acusan al gobierno de Claudia Sheinbaum
de ocultar información que sugieren podría de alguna manera demostrar el vínculo de Claudia Sheinbaum con los cárteles mexicanos. Pero a mí realmente, yo desde hace tiempo estoy convencido de que el buen periodismo en México ha muerto hace tiempo. El buen periodismo, no es que el periodismo de ayer haya sido excelente, sino que el grado de mendacidad, el grado de mentiras, el grado de, como el de Salvador García Soto, estos montajes, ya ha llegado a un nivel tan escandaloso que ya cualquier columnista puede decir lo que se le pegue la gana y no sufrir consecuencia alguna, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú lees, porque están ahora en ese modo de que está ocultando información la presidenta, lo que no se explica y no dicen muy bien es que el aparato judicial, la Fiscalía General de la República, tiene la obligación de proteger la información relacionada con investigaciones que atañen al señor Rocha Moya. ¿Por qué? Porque si difunde información la Fiscalía, si se filtra esa información, se estaría vulnerando el debido proceso. Aquí lo que está haciendo el gobierno de México es cumplir con la ley y nada más. ¿Qué parte de eso no entienden? ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que en México particularmente, venimos de un régimen del PAN y del PRI en el que en casi todos los casos significativos que interesaban al gobierno se filtraba esta información. Se filtraba de manera impune, vulnerando el debido proceso. Y pasaban a los medios de comunicación. Toma, publica esto. Toma, tú, di esto, di esto, di esto. Y claro, era un juicio sumario a través de los medios de comunicación. Uno de mis principales choques que yo mantuve con mi periódico cuando yo era corresponsal en Washington con el Universal era precisamente este capítulo. En Estados Unidos, no en el Estados Unidos de hoy, no, no, bajo Trump, no. En el Estados Unidos de antes, como reportero, cuando tú investigabas un caso que tenía que ver con el aparato de justicia, con el Departamento de Justicia, y te hablaban de México, oye, nos dicen desde Palacio Nacional que fulanita o fulanito tienen una causa abierta, investígate con el Departamento de Justicia. Y estas llamadas me las hacían los directores del diario. Y yo, cada vez que me llamaban, les decía, a ver, maestro, Estados Unidos no es lo mismo que México. México sí filtra información desde el aparato judicial. En Estados Unidos está prohibidísimo. ¿Por qué? Porque aquí, si tú filtras algo de un caso, confirmar o negar, ya ni confirman ni nada. ¿Por qué? Porque los abogados que abundan en Estados Unidos se agarran de eso y dicen, se violó el debido proceso de mi cliente, se anula este caso. Por eso el Departamento de Justicia es tan cauteloso en Estados Unidos. En México no. Dicen, como hemos visto siempre, casi siempre, porque todo mundo piensa que en Estados Unidos es lo mismo. Cuando escuchamos hablar a Anabel Hernández, no, es que un fiscal me dijo que ya hay encauzamiento contra, no, Simón Levy, no, es que hay una lista de cuántos están en la lista fulanito de tal. Y digo, pero es que esta gente no solamente al decir este tipo de patochadas, no solamente reflejan su ignorancia, su profunda ignorancia. ¿Qué fiscal de Estados Unidos tiene esa información a sabiendas de que está poniendo en riesgo el debido proceso? ¿No? Pero en México sí se hace, ¿no? Entonces, estabas leyendo la columna de Sergio Sarmiento hoy diciendo que lamentaba, que bueno, que agradecía que no hubiera total bloqueo de la información en torno a Rocha Moya. Pero al igual que él, todo mundo, ¿no? Está ocultando información, la tiene que ocultar, coño. Entonces, de verdad, aquí esto te demuestra hasta qué Y si punto no la tienen, y si no la tienen, ¿cómo la van a presentar? Pues si dicen que no le han mandado las pruebas, perdón, Jaime. ándale, exactamente, y qué bueno que apuntas eso. Y si no las tienes, pues cómo coño, si no tampoco se las han hecho llegar. Pero el caso es montarse
sobre ¿cómo le llaman? En Estados Unidos le llaman los spin doctors, ¿no? Los que van encargándose de hacer circular información que es falsa, pero la hacen circular los spin doctors. Oye, Dime. oye, Jaime, ¿ya viste lo de Loret de Mola? No, ya están llegando a un punto. ¿Viste la columna hoy? No mamen, no mamen, no mamen. Se la sacó del orto, diría Feynman. ¿Qué Dice, dice? el lunes de esta semana una alerta se difundió en el entorno del morenista Rubén Rocha Moya. Me revelan fuentes de primer nivel. De manera intempestiva, fuerzas federales lo cambiaron de ubicación. Estados Unidos ya planeaba el operativo para llevárselo. No, ya. Apaguen las pinches vámonos vámonos a la mierda, ya, vámonos. No, 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 no. Todo el mundo inventa, Jaime. Ey, Es un mal mayor en este país, Jaime, la invención de noticias. Y tienes tu razón. Fíjate, es que yo me acuerdo, Jaime, que la columna debe servir, sí, para dar algunos chismecitos, hay que cocinarla bien, pero ya no están trabajando. Se están inventando las fuentes, están inventando todo. Sí, antes había columnistas y publicaban, claro, son filtraciones, para eso son los columnistas, pero hoy ya no se trabaja, te sientas en tu escritorio y dices, a ver, ¿a quién voy a golpear hoy? Y desde ahí sale tu información, Jaime y Vicente. Oye, Paco, además, Reforma. Digo, Jaime que lee los periódicos tempranito. Fíjense nada más lo que cabecea Reforma. Fiscalía General de la República eximió, o sea, eximió a Rubén Rocha Moya y a otros 9 exfuncionarios de tener vínculos con el cártel de Sinaloa, como lo aseguran en Estados Unidos. Mire, de primera plana. A ver, Jaime, Paco, vimos la conferencia y dices tú, no mames, esto lo paga, ¿quién les pagó para torcer las declaraciones, la realidad? No sé, no sé. La verdad es que estoy asustado. O sea, en este país puedes publicar y decir lo que quieras con total impunidad y no pasa nada. Y no, Pero eso sí, nos sentimos ofendidos porque el argentino dice que somos un pueblo hambreado y porque nos detesta. Ahí sí que chingue a su madre el argentino. Pues sí, pero hay mentadas de madre en las portadas de los periódicos todos los días. Bueno, Jaime, Paco. pues, es que yo lo que insisto es que el momento político y la búsqueda de ingresos y de atención ha hecho que esos viejos periodistas estén inventando. No me impresiona Reforma porque siempre dije, es un proyecto político de derecha, de los Junco. El hermano mayor es el norte de Monterrey y es un proyecto político. Pero yo digo, es que están llegando a que sea inverosímil lo que publican y eso no sé cómo se arregla solamente diciendo la verdad, pero decir la verdad cuesta, Jaime. así es, y yo creo que esa primera plana de Reforma, esa primera de Reforma es la mejor muestra de lo que yo llamo el periodismo torticero. Como dice Vicente, el periodismo torticero, el periodismo que tuerce las cosas, ¿no? Y presenta la información de una cosa que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Ese es el periodismo torticero. Y desafortunadamente esto no es de ayer, ¿eh? Esto ya tiene tiempo, desde que surge Reforma, como tú bien dices, Paco, surge bajo el alero de Carlos Salinas de Gortari. Andrés Manuel López Obrador recordaba cómo Reforma se ve beneficiada de su relación con Salinas de Gortari, les regala un terreno donde hacen un edificio horroroso, horroroso, ¿no? Que parece Palacio Municipal en grande de la época, no sé yo, de los 40, ¿no? Ese aldeanismo de Reforma impactó a su periodismo, ¿no? Era un periodismo amarillista, un periodismo donde
A mí me consta, muchos de sus reporteros inventaban entrevistas, inventaban reportajes, una cosa escandalosa. Pero bueno, ese tipo de periodismo que apelaba al amarillismo, a la mentira, se abrió paso, se abrió paso. Y yo creo que se abrió paso porque en realidad el poder político lo respaldó, lo avaló. Pero claro, ese periodismo ya no cuenta con el aval ni del poder político y ahora ni de la opinión pública. Nos vemos a las 5, ¿no, Paco? Antes de que nos A gane la las 5 de la presidenta. tarde, videocharlas cruzadas. Yo ya saben, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y a las 5 de la tarde, Vicente Jaime. Así es. Oye, por cierto, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dice que le ha enviado una carta al rey de Inglaterra pidiendo que les suelten el oro que tienen guardado en el Banco de Inglaterra para tratar de ayudar en la reconstrucción. Qué tema tan interesante eso de los oros que están guardados en el Banco de Inglaterra. Y bueno, son declaraciones de Delcy Rodríguez. Mi querido Jaime, nos vemos a la 1 en No Apto para Cínicos, ¿no? Muchos de estos temas los vas a abordar con Hildy. Sí, también vamos a abordar a la 1 de la tarde esta guerra renovada entre Estados Unidos e Irán. Está alcanzando niveles, está saliendo nuevamente de control. Donald Trump ha demostrado que no tiene honor, no tiene palabra. Les ha dicho basura a los líderes del gobierno iraní. Es increíble, este hombre miente más que respira. ¿Cómo están?